buenos días, lunes 27 de julio del año 2020. Soy Byron Galarza y los acompañaré en estos espacios informativos de opinión en el nuevo formato de la televisión pública en los telediarios. Hoy tendremos el gusto de contar con los siguientes invitados para analizar los temas de coyuntura en la actual situación. El doctor Juan Aguirre Rivadeneira, director general del Servicio de Contratación de Obras. Por supuesto, con él hablaremos de esta situación que vive precisamente el país por la falta de fondos y también cómo estos procesos pueden ir mejorando para evitar precisamente todos estos últimos conflictos que se ha generado a propósito de contrataciones al margen de la ley. También estará con nosotros el vicealmirante Darwin Jarrín, comandante general de la Marina. Hablaremos, por supuesto, de la actual situación que vive la flota naval y la presencia de flotas pesqueras de banderas internacionales muy cerca del límite marino de nuestra zona de exclusión económica dentro del mar territorial y que ha generado alguna controversia y preocupación. Y también más adelante estará Roberto Romero, presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, a propósito de los créditos que el gobierno está entregando a los micro y pequeños emprendedores para de alguna u otra manera apoyarlos en esta difícil situación económica que vive el país. Empezamos. Doctor Juan Aguirre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de expresar varias ideas, tanto a ustedes como periodistas, como al público en general. Gracias. Entremos en materia. Estos últimos meses la contratación pública ha estado en entredicho por todas estas situaciones que se han realizado al margen de la ley, quizás con algunos momentos oscuros, digámoslo así, en cuanto a la complejidad del proceso jurídico en cuanto al proceso de contratación pública. Y hay una ley que está vigente hace mucho tiempo, cuando se creó pues, precisamente en ese tiempo el INCOB y todo el proceso que se ha llevado en los últimos años. Usted, una vez que ya ha hecho el análisis, me imagino, de esta situación tan compleja, ¿es menester un cambio, una modificación, una nueva ley de contratación pública o quizás por la situación tan corta que lleva en este momento el gobierno en relación a poder aprobar en la Asamblea Nacional un documento como estos, ¿podría aplicarse una reforma ya interna en los reglamentos, digámoslo así? Bueno, muchas gracias. Hay complejidades en la contratación pública. La contratación pública yo quisiera ubicarle en dos espacios. La primera es de una gran fortaleza. La contratación pública tiene una gran fortaleza porque se creó un sistema nacional de contratación pública. Antes del 2008, si alguien hacía una pregunta como ¿cuántos millones ha contratado el Estado? Esa era una pregunta muy difícil de contestar porque no existía información. Cada entidad contratante, cada ministerio, cada gobierno autónomo centralizado, municipio, parroquia, lo que sea, contrataba, pero no había un organismo que pueda unificar todo el monto de esas compras. ¿Cuáles son los valores? ¿A quiénes se contrataron? ¿Qué entidades están contratando? No había ninguna de esa información. Entonces, la fortaleza del Sistema Nacional de Contratación Pública es que tiene varias herramientas: el Registro Único de Proveedores, el Sistema de Contratación Pública, cada uno de los procedimientos bien estructurados, que nos da a nosotros ¿qué? Toda la información necesaria para tomar decisiones de carácter público. Mire, tanto es así que en estos 6 meses nosotros sabemos que son 2.230 millones de dólares que ha contratado el Estado. Y le podemos decir en qué, quiénes y qué valores. Esa es la gran fortaleza del sistema, por eso hay que seguir insistiendo en que hay que mejorarlo. Ahora, el otro lado. El otro lado es que la ley estableció una serie de procedimientos que básicamente lo que generan son contrataciones directas con un proveedor. Y este tema de que se generen contrataciones directas con un proveedor sin consideración a montos es lo que ha generado lo que nosotros estamos llamando como opacidades del sistema. ¿Por qué? Porque no solamente estableció de que se contrate de esa manera, sino también que no se observe en tiempo real, que no se utilicen las herramientas del sistema para establecer estos montos de contratación. Entonces, mientras en el primer momento nosotros podemos ver qué contratistas están participando,
cuáles son los pliegos de ese procedimiento, a quién se le adjudica. En el otro, en este denominado régimen especial, y también este régimen de emergencia, estos procedimientos de emergencia, no se los puede ver. Y el Sistema Nacional de Contratación Pública solo los ve cuando ya han suscrito el contrato, no antes. Cuando está suscrito el contrato, cambia la relación jurídica. Porque al principio, en el otro sistema, en el primero, en el competitivo, en el transparente, nosotros vemos desde el inicio hasta el final. Acá ya no vemos el inicio, no vemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos el contrato, cuando ya no podemos nosotros intervenir en aspectos de supervisión. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Lo puede cambiar a través de un reglamento interno? Y esto es lo que quería contestar su pregunta. Nosotros queremos hacer un reglamento. ¿Un reglamento por qué? Porque la Ley de Contratación Pública ha establecido que sea a través del reglamento donde se norme y se regule estas actividades. Y nosotros lo vamos a hacer competitivo. Ha sido el compromiso mío frente al presidente de la República cambiar el reglamento. Y nosotros tenemos una hoja de ruta marcada hasta el próximo mes, finales del mes de agosto. Nosotros presentaremos el texto de reforma para que siga el proceso respectivo en la Presidencia de la República. Esperamos que en septiembre contar con un nuevo reglamento. Mientras este reglamento es aprobado por las instancias ejecutivas, ¿qué mecanismos están haciendo ustedes para hacer una especie de control previo, sobre todo en aquellas contrataciones llamadas de emergencia o régimen especial, que es por donde, digamos, se ha generado estas ya tomamos decisiones irregulares, ¿no? Ya tomamos decisiones. La anterior administración del CERCOP, antes de que yo asuma el cargo, sacó 2 resoluciones, la 104 y la 105. Estas 2 resoluciones lo que buscaban es que la declaratoria de emergencia se publique inmediatamente apenas se tome. Sin embargo, no se podía ver el procedimiento y no se puede ver hasta ahora. Y nosotros, con la 106, lo que obligamos es a la máxima autoridad de la entidad contratante, que puede escoger a uno o varios proveedores si él desea, porque así dice la norma, que puede ser uno, pero también podrían ser varios. Nosotros hemos dicho, vea si es que escoge a varios proveedores para tener una buena oferta. Y en segundo lugar, que la máxima autoridad de la entidad contratante califique la idoneidad técnica de quien lo escoge, o sea, que verifique que tiene la capacidad jurídica, que tiene la capacidad económica, que tiene la capacidad técnica, básicamente para evitar esto que se fue diciendo hace un momento, ¿no? Que ciertos contratistas que vendían comida, de pronto estaban vendiendo insumos médicos. Nosotros hemos dicho, no, eso está prohibido ahora. Tiene que calificarse al contratista de que tenga la capacidad jurídica, de que el objeto del contrato esté vinculado con la actividad comercial. La línea específica de su negocio. Sí, eso es lo que queremos. La actividad comercial con el contrato, porque ahí se puede ver que un contratista tiene la experiencia, tiene la capacidad, puede hacerlo y puede hacerlo en un campo que es de su especialidad y ofreciendo costos adecuados. En las cifras que usted maneja de estos 6 primeros meses, pero sobre todo en este tiempo de la emergencia económica y la emergencia sanitaria, tiene usted un poco los sectores que más han sido contratados en estos ámbitos específicos de la emergencia. A ver, nosotros tenemos que 195 millones son de emergencia. Y de estos 195 millones en equipos, servicios de insumos médicos y protección y aseo, están 102 millones. En medicamentos e insumos, 52 millones. En alimentos, combustibles y transporte, 24 millones. Y otros adicionales están cerca de los 10 millones vinculados a la actividad justamente médica. Todas bajo el régimen de emergencia. Todo esto son 195 millones en régimen de emergencia. Pero yo quiero decir una cosa. Es cierto que ha habido esta serie de opacidades y circunstancias fuera de la ley al momento de la comercialización de los servicios. Esto lo sabemos perfectamente. Pero adicionalmente quiero decir que son 195 millones en régimen de emergencia, pero en régimen especial tenemos 455 millones, más del doble que emergencia. Para las personas que no conocen bien esta terminología jurídica, ¿cuál es la diferencia entre la emergencia y el régimen especial? La emergencia es cuando contratación aparece directa prácticamente con un proveedor que ya pero está aparece una previamente escogido. circunstancia de fuerza mayor que no está prevista y que genera un cambio drástico en la vida o en las circunstancias en las que se mueve la población.
un terremoto. Rápidamente. Claro, Claro, un terremoto, ok. la Una pandemia. Entonces, Ujú. esto que es Ok. emergencia sin duda alguna, y hay que encontrar una salida adecuada. Y la salida adecuada, la ley ha dicho que se contrate inmediatamente, porque hay que solucionar Claro, la vida, hay claro. que Cuando tiene solucionar que ver las con temas condiciones, sanitarios y médicos, justamente. claro. Entonces, es totalmente justificado que se contrate así. Pero nosotros hemos visto que este uso no es el adecuado, y por eso lo estamos reglamentando. Y en el reglamento que nosotros queremos tener la posibilidad de sacarla, lo que vamos a establecer es que exista varios proveedores que puedan ofrecer eso, porque aparte de que se requiere la intervención inmediata, también hay proveedores que pueden hacerlo adecuadamente. Entonces no queremos que solamente sea con uno, sino con varios. Pero la discrecionalidad del ente contratante es el que dice, o quien genera la necesidad dice, no, es que este es el que me da específicamente el producto o el servicio que yo requiero, no necesito de más. Entonces ahí se genera esta discrecionalidad. ¿Cómo hacer que efectivamente con estos reglamentos el contratista o la entidad contratante tenga efectivamente 2 o 3 opciones y evitar un poco esta Porque nosotros como unidirección, ¿no? CERCOV tenemos un registro de proveedores y nosotros sabemos qué proveedores están en qué línea de negocio. Pero no le pueden, no sería la palabra obligar, Exigir, no. o exigir, Pero- sugerir Pero sí tenemos un y banco de hacer una proveedores observación de por dónde va el que les podemos poner a disposición de las entidades contratantes. Las propias entidades contratantes tienen un historial de contrataciones dentro de esos rubros, dentro de esos registros, y por lo tanto pueden calificar a personas idóneas. Entonces, escoger va a seguir siendo su potestad, eso es Claro. cierto, pero nosotros lo que Discrecional. queremos es darles, entregarles una base de información para que tengan de dónde escoger. y el régimen especial. El régimen especial está establecido en el artículo 2 de la ley. Son una serie de contrataciones, por ejemplo, contratación de medicamentos, contratación de abogados, contratación de régimen especial, contratación interadministrativa entre entidades públicas. Sin embargo, de que proveedor único también. Lo que llaman proveedor. Hay condiciones en las cuales deben mantenerse, pero no todos. Por ejemplo, se contrata contratación interadministrativa, se entiende que son entre 2 entidades públicas. Sin embargo, se le contrata a una entidad pública que no tiene la capacidad para ejecutar la obra. Y esta entidad pública lo que hace que es Subcontrata. subcontrata o se apalanca en otra empresa. Vimos un ejemplo aquí en la administración municipal, en algo muy similar. Y que eso es estaba muy siendo cuestionado, complejo, claro. eso es muy difícil, eso no Y representa al la final no contratación se pública entrega idónea. el servicio y el producto esperado, imagino. Podría ser que incluso se logre, pero lo que estamos quitando es competitividad al sistema, porque tienen que comparecer quienes, en un concurso abierto, quienes me ofrezcan las mejores condiciones de calidad y precio. Cuando contratas interadministrativamente, le contratas directamente por el presupuesto que la entidad pública determina, porque no hay ahorro, el ahorro es cero. Mientras cuando son procesos competitivos, tenemos un ahorro que dependerá de quienes participan y el número de proveedores, pero en promedio tenemos cerca del 10% de ahorro. Mire, el régimen especial, 1.200 millones de dólares fue en el año 2019. ¿Cuánto fue el ahorro? Cero. 1.295 millones con ahorro cero. El otro régimen, régimen común, más de 4.400 millones en el año 2019 con ahorro cerca del 10%. Esas son las diferencias y ahí podemos decir que podrían existir malas prácticas, porque solamente son en regímenes competitivos cuando se va a verificar el ahorro y la calidad de las obras. De alguna otra manera, hay mecanismos que la ley pues establece de acuerdo a la necesidad de la entidad contratante y, digamos, este registro único de proveedores, pero los famosos o las famosas ínfimas cuantías o cuantías mínimas, también ahí hay cierta discrecionalidad de algunas entidades contratantes. ¿Cómo ser más, más perspicaz en este sentido para que efectivamente se pueda hacer un seguimiento cuando incluso en estas ínfimas cuantías o cuantías mínimas, y que a propósito nos puede recordar cuáles son los montos para que la ciudadanía pueda entender un poquito más de qué estamos hablando? Pues, porque sí hay también, he observado en algunos casos, que comienzan a haber muchas ínfimas, ¿no? Como para tratar de beneficiar, si se quiere, a un proveedor que a su vez provee a un tercero, es decir, una especie de nexo ahí entre los propios
contratados en ínfimas cuantías. Sí, la ínfima cuantía está aproximadamente por los 7.300 Eso es fuera de IVA, ¿verdad? $7.300. ¿Perdón? Eso fuera de IVA. Sí, Correcto. sí, más IVA, más IVA. Y Siempre creo la que contratación es más la IVA. máxima está en 70.000, algo así. Bueno, hay distintos Ya, procedimientos. ok. La ínfima cuantía es hasta ese valor, Ok. ¿no? Después vienen otros que se llaman menor cuantía. menor cuantía, y hay, correcto, hay una serie de correcto. procedimientos. Y ahí también hay discrecionalidad, ¿han visto ustedes? No. Solo en ínfima cuantía, por ser un monto que se consideraría pequeño, aunque importante, digo yo, Ok. se genera la contratación directa con un proveedor para solucionar elementos específicos. Pero uno tiene que decir que la ley ha previsto que la compra pública tiene que ser programada. Por lo tanto, Claro. la ínfima cuantía debería ser la excepción. Debe estar en el POA, en el Plan Anual de Operaciones, en el de plan contratación también. anual de contratación, en el Correcto. PAC. PAC. Lo que sucede es de que siendo programada la contratación, se entiende que estos montos no aparecerían, porque Claro. si yo necesito una computadora que vale unos $1.000, la entidad pública no necesita una. La entidad pública necesita unas 30, 40, Claro. 50. Entonces, esto suma una cantidad de unos $40.000 y se tendría que seguir otro procedimiento, que es el de menor cuantía. Ok. Sin embargo, podría aparecer algo no previsto en la planificación de montos pequeños. La entidad pública necesita comprar un candado, ¿por qué? Porque necesita poner una aldaba y seguridad a una puerta. Entonces, Es una ínfima. un Correcto. candado costará 20, Claro, 30 claro. dólares, entonces Claro. se tiene que comprar con eso. Pero su mala utilización ha generado que vayan comprando todos los días ínfimas cuantías. Y si tú sumas Claro. las ínfimas cuantías, Ya eso no da es una cantidades ínfima, así es. muy importantes. Entonces, lo que se pretende también es encontrar registros adecuados Con para este evitar nuevo tipo de reglamento cosas. que quieren implementar también. Sí, y con herramienta informática, porque eso lo ok. vamos a hacer con herramienta informática. Además, no solamente la ínfima cuantía, sino que hay elementos muy graves, por ejemplo, los convenios de pago. También. Los convenios de pago, la ley establece que se pague cuando se reciben obras, bienes o servicios por parte de tercero, haya o no habido compromiso previo. Esto significa sin contrato. Aún no exista contrato, se tiene que pagar porque se reciben Porque se bienes. recibe el producto. Pero esto es una forma de no haber observado la ley de contratación El pública. procedimiento. Entonces aquí tiene que intervenir el control. ¿Quién? Contraloría General del Estado. Establecer sanciones, pagar a quien tenga que pagársele, porque es evidente que entregó un servicio. Pero la autoridad pública que mandó a hacer ese servicio sin contrato, violando la ley, tiene que ser sancionado. Si ahora se le pregunta